Se suponía que la hija del rey del rock and roll iba a dominar el mundo. Pero desde una edad muy temprana, su vida se vio atenazada por la más absoluta tristeza, pérdida de seres queridos, y la adicción a los opiáceos que la llevaron a una trágica muerte. Lisa Presley era conocida por ser una mujer de buen corazón a la que le apasionaba avanzar en el mundo de la música. Pero claro, el apellido Presley tiene un precio. Acompáñenos a explorar la trágica vida de la realeza estadounidense. La dolorosa vida de Lisa Marie Presley. Si alguien estuvo cerca de ser de la realeza americana, era quizás la única hija del rey del rock and roll, Elvis Presley. Cuando Elvis y su esposa Priscilla anunciaron el nacimiento de su hija, el mundo entero estalló en una celebración. La cantante vivió en millones de corazones. Y por supuesto, su paternidad fue un momento de celebración. Según todos los indicios, se suponía que Lisa era una niña nacida con una cuchara de plata en la boca. Su padre fue uno de los músicos más vendidos de su época, y su madre era conocida por sus logros como actriz y empresaria. Nacido el 1 de febrero, 1968 en Memphis, Tennessee, Lisa pasaría a ser la única heredera del patrimonio Presley. Nació 9 meses después del matrimonio de sus padres, justo en la cúspide de la carrera de Elvis. El cantante había emprendido una exitosa carrera musical antes de la llegada de su hija. Pero alrededor de 1968, Elvis vivía la edad de oro de su carrera, provisto de todas las vías posibles para criar a un hijo. Parecía que la niña tendría todo en la palma de sus manos y más. Bien, sería tonto negar el hecho de que creció con un adornado sentido del privilegio, fama y poder. El apellido Presley era un billete para transformar su vida en un abrir y cerrar de ojos. Lisa también recogería el legado de su padre, pero su carrera como cantante llegaría a costa de asombrar, tragedias desgarradoras. Bajo el manto de su etiqueta de realeza musical estadounidense, Lisa Marie Presley luchó mucho, duro, y desafiantes batallas contra las depravaciones de la vida. Lisa solo tenía 4 años cuando el matrimonio de sus padres tocó fondo. No tenía edad suficiente para entender los entresijos de la complicada relación entre Elvis y Priscilla. Pero era lo bastante joven para darse cuenta de que tendría que alejarse de su padre favorito, su padre. Durante los 3 primeros años de su vida, Lisa había crecido como una niña feliz en la gloriosa finca de Graceland, que tiene una marca única de Presley. Pero entonces, de repente, tuvo que mudarse a Los Ángeles con su madre, mientras su padre seguía entreteniendo al mundo con sus melodiosas melodías. Fue la primera punzada de tristeza que sintió Lisa. Pero claro, la devastadora verdad del matrimonio de sus padres aún estaba por comprender y darse cuenta. Hay que reconocerlo. Sin embargo, Lisa Marie Presley creció con un padre excelente. Siempre que el rey del rock and roll tenía tiempo, la llevaba por el barrio en sus carritos de golf. No importaba si los paparazzi les seguían o no. Solo quería pasar un rato divertido con su hija. En un caso famoso, el cantante dejó todo para volar con su hija a Idaho, después de que ella hablara de que nunca había visto la nieve. Y ese era su mayor deseo. Elvis definitivamente no era un hombre perfecto, pero mostraría a su hija el calor del amor. Aunque estuviera fuera, tuvo que viajar por el mundo en su jet privado Convair 880 de 1958. Y era apropiado que llamara a la aeronave Lisa Marie. No es de extrañar que Lisa calificara su educación de aventurera y emocionante. En una entrevista concedida a Good Morning America en 2009, admitió que vivir con la fama de su padre no era tan fácil, pero también fue muy emocionante. La despertaba en mitad de la noche para que cantara con él, y se subía a la mesa y le daba a su hija un concierto privado de los suyos. Aunque tenían que tener cuidado con la atención pública siempre que salían, también había mucha emoción en los viajes secretos. En sus propias palabras, le recuerdo como mi padre, pero era un padre muy emocionante. Y bien, es cierto que Elvis enseñó a su hija una lección o dos. De mayor se convertiría en cantante, pero veía a su padre como su verdadero, más auténtico. Lisa comentó que Elvis era realmente el padre de una chica. Le gustaban mucho la moda y el estilo, así que le enseñó a su hija las cuerdas del glamour también. En la misma entrevista, también comentó que no recuerda haber visto a su padre de civil. Aburrido, ropa vieja. Siempre estaba en marcha y dispuesto a dejarse ver. Aparentemente, Lisa nunca había visto a su padre salir de su habitación en pijama, y cada vez que se embarcaba en grandes aventuras de moda, tenía a su pequeño compañero a su lado. Pero esa era la vida de ostentación y glamour que todo el mundo pudo ver. Incluso para Lisa,
feliz, dinámica fácil con sus padres era una ilusión. Como verás, la realidad sobre el matrimonio de sus padres era sombría, oscuro y trágico. El matrimonio devastador. Es cierto que una niña de 4 años no se involucraría demasiado en la moribunda alianza matrimonial de sus padres. Aunque la propia Lisa vivió el devastador impacto del divorcio, es de suponer que sus padres la mantuvieron alejada de las turbulentas discusiones sobre el fin de su matrimonio. Bien, lo intentaron. Pero claro, Lisa creció en una época en la que Elvis era un nombre muy conocido. Todo el mundo quería tener la primicia de su vida personal. Y así era como Lisa oía hablar constantemente del amor supuestamente prohibido de sus padres, que había terminado debido a una infidelidad. No es una verdad muy conocida sobre la vida de Lisa. Sobre el papel, parece que sus padres siguieron siendo un dúo cariñoso a pesar de su romance relámpago, lo que era en gran parte cierto. Pero al mismo tiempo, su matrimonio se vio envuelto en rumores devastadores, incluyendo el infame caso de grooming contra Elvis Presley. Es injusto para cualquier niño oír cosas horribles sobre su padre. Pero dondequiera que iba Lisa, tuvo que oír quizá los insultos más inquietantes sobre Elvis. Y a los ojos de la gente, verás, cuando Elvis conoció a Priscilla, tenía 24 años y su futura esposa solo 14. El cantante tuvo que cumplir su servicio militar obligatorio en Alemania Occidental, donde se hizo amigo del padre de Priscilla, que también estaba destinado allí. Pero a medida que su amistad evolucionaba, también la relación de Elvis con la joven que recordaba haberse encaprichado del amigo de su padre. Sus padres intentaron por todos los medios poner fin al noviazgo, ya que su hija tenía 14 años y acababa de entrar en la escuela secundaria. Más tarde, Elvis volvería a Estados Unidos para proseguir su carrera musical. Y fue entonces cuando Priscilla pensó que nunca volvería a ver a su primer amor. Pero de vuelta en su ciudad natal, le tendió la mano una vez más. Priscilla estaba en un avión a Memphis. En ese momento, tenía 17 años y le quedaba un año de estudios. Elvis la inscribió en una escuela, y después de su graduación, la pareja comenzó su alto perfil, relación muy pública. Y bien, el resto es historia. La pareja se casó en 1967. Priscilla tenía 21 años y Elvis 32, haciendo 11 años de diferencia de edad entre la pareja. Lisa nació al año siguiente, cuando los Presley aún estaban en su fase de luna de miel. Todo parecía bien y cariñoso. Pero como Priscilla también creció junto a su hija, la relación con su marido se deterioró. La gente de su entorno afirmaba que el cantante controlaba todos los aspectos de la vida de su joven esposa, que no le gustaba nada. Tales rumores también se convirtieron en titulares de los periódicos. La prensa sensacionalista no paraba de hablar de Elvis y de su carácter controlador, que había llevado su matrimonio a la ruina. Mientras el cantante mantenía a su hija alejada del fuego ardiente, todavía escuchaba algunos hilos sobre el devastador matrimonio. No está claro cómo percibía Lisa la diferencia de edad entre sus padres, pero fue firme en la defensa del carácter de su padre, hasta el punto de que también tuvo que librar una batalla muy pública contra su madre. El momento de ruptura para el dúo madre-hija fue la película de Sofía Coppola, título Priscilla, que salió en 2023. La película fue objeto de críticas por retratar a Elvis como un depredador que se había desvivido por perseguir a una menor por su propio interés, mientras que la propia Priscilla apoyó la película e incluso fue acreditada como productora ejecutiva junto a Sofía. Pero fue Lisa quien había arrastrado a Sofía por el barro por difamar a su padre. Mientras que el productor-director había hablado de escribir un complejo arco de personaje para Elvis, Lisa había mantenido que el guión era simplemente vengativo y despectivo. En sus propias palabras, como su hija, no leo esto y no veo nada de mi padre en este personaje. No leo esto y veo la perspectiva de mi madre sobre mi padre. Leo esto y veo tu perspectiva escandalosamente vengativa y despectiva. Y no entiendo por qué. No se hicieron cambios considerables en el guión. Y Lisa, en los últimos años de su vida, tuvo que pasar por la humillación de que los críticos de cine y el público en general desprestigiaran el popular nombre de Elvis Presley. El estreno de la controvertida película también reavivó los rumores e historias populares en torno al divorcio de Priscilla y Elvis. Al parecer, mientras la pareja tenía problemas matrimoniales, el cantante dedicaba mucho tiempo a su oficio. Era Priscilla quien había engañado a su marido. Lisa también tuvo que enterarse de esas historias.
Según el campamento de Presley, fue Priscilla Presley quien tuvo una aventura con su instructor de karate, Mike Stone, una noticia que había dejado a Elvis devastado. Pero Priscilla pensaba que su relación con Stone era un paso hacia su propia vida, supuestamente controlada desde los 14 años. Sobre este asunto, dijo, yo seguía queriendo mucho a Elvis, pero en los próximos meses sabía que tendría que tomar una decisión crucial sobre mi destino. Pero claro, Elvis no tuvo una salida fácil. Lisa quería a su padre, pero no podía ignorar los rumores sobre su aventura con Joyce Bova. Fue constantemente infiel durante todo el matrimonio. Sin embargo, cuando se enteró de la aventura de su esposa, se enfureció e incluso la agredió. En realidad, el matrimonio se había roto incluso antes del nacimiento de Lisa. Había resultado que Elvis quería que su mujer se convirtiera en ama de casa mientras él recorría el mundo y hacía música. No le gustaba la idea de que Priscilla tuviera su propia carrera. Tales complicaciones la llevaron a solicitar el divorcio de Elvis. También se dice que a Priscilla le preocupaba que su único hijo acabara creciendo en un tóxico, un hogar abusivo donde sus padres no se soportaban. El mejor curso de acción era dejar Graceland y criar a Lisa en un amor, casa de apoyo en Los Ángeles. A pesar de tales transgresiones, Lisa creía que su madre estaba enamorada de su padre. Sí, claro, los dos tenían conflictos irresolubles, pero Priscilla vio a Elvis como su primer amor eterno. Hay una cosa clara, sin embargo, Lisa tenía un icono a nombre de su padre, pero el matrimonio roto de sus padres la afectó de formas inimaginables. Aún era una niña cuando tuvo que escuchar la barricada de cotilleos sobre sus padres. Pero, bien, no podía prepararse para lo que ocurrió a continuación. La muerte de Elvis Presley. Corría el año 1977, y Elvis Presley estaba ocupado entreteniendo al público estadounidense con varios de sus espectáculos de alto nivel. El cantante decidió descansar en sus conciertos de Memphis. Quedaba mucho tiempo antes de sus próximas apariciones, y además, su hija estaba en Graceland. Según se dice, el cantante quería pasar algún tiempo con Lisa, así como a su prometida, Ginger Alden. También se dijo que mientras Elvis solo tenía 42 años en 1977, su sobreexposición y letal adicción a los medicamentos recetados le habían llevado a debilitarse. Seguía en la cima del mundo, sin embargo, y había firmado múltiples contratos para actuaciones. Aún entre bastidores, tomaba antidepresivos y otras drogas como si fueran caramelos. Se afirmaba que Elvis se presentaba a los locales drogado y que empezaba a consumir drogas de forma desenfrenada justo después de que se apagaran las luces. Su banda y su equipo tuvieron que presenciar cómo su vocalista tanteaba las escaleras y ponía su vida en peligro varias veces. El incidente más famoso se produjo tras el concierto de la cantante en la Universidad de Maryland, cuando su adicción a las drogas se convirtió en un asunto de interés público. Según su teclista, cayó de rodillas de la limusina. La gente se lanzó a ayudar y los apartó como, «No me ayudes». Salió al escenario y se aferró al micrófono durante los primeros 30 minutos como si fuera un poste. Todo el mundo se mira como, ¿se va a realizar la gira? Así que no era de extrañar que el cantante necesitara un descanso considerable entre sus conciertos. Pero en una noche trágica, metió a su hija en la cama, le dio un beso de despedida y también se fue a dormir. Por lo menos, eso es lo que le dijo a Lisa. Elvis se inyectaba drogas sin control la noche de su muerte. Aunque se suponía que Lisa estaba durmiendo, vagaba la mente inquisitiva del niño de 9 años. Subió a la habitación de su padre y lo vio en el lavabo, tumbado junto al asiento del váter. Lisa estaba asustada, pero la idea más inmediata e intuitiva sobre la muerte de su padre no se le pasó por la cabeza. En realidad, estaba mirando el cadáver de su padre sin darse cuenta. Esa experiencia bastó para cambiar su vida. En una entrevista, admitió que no puede hablar en absoluto de la experiencia. Ningún niño podría imaginar ver a sus padres muertos a las 4 de la madrugada. Algunas fuentes también revelan que Lisa gritó, «Mi papá está muerto», cuando vio el cuerpo sin vida de su padre. Pero en realidad era el prometido de Elvis, Jengibre, que lo encontró en el suelo del baño. Según el informe del forense, el cuerpo de Elvis estaba tan hinchado que era difícil sacarlo. Después de informar a 911, Jengibre, de puro pánico, llamó a la exnovia de Elvis, Lisa Thompson, para saber cómo gestionar la situación. Los médicos llegaron a tiempo. Y en el hospital, Elvis fue declarado muerto. El mundo tenía el corazón roto, pero en realidad era
Lisa Marie Presley, que crecería con el trauma de ver durante horas el cadáver de su padre. En 2003, Lisa concedió una entrevista a los Rolling Stones en la que reveló que siempre tuvo miedo de que su padre muriera joven. En sus propias palabras, no le iba bien. Todo lo que sé es que tuve un presentimiento y sucedió. La muerte me obsesionó desde muy joven. Quizá este sentido intuitivo llevó a Lisa a buscar a su padre en mitad de la noche. Pero por supuesto, lo que vio se quedaría con ella para siempre. Más tarde, se reveló que el cantante había sufrido una sobredosis de drogas, lo que finalmente le provocó un paro cardíaco. La vida después. Es seguro decir que Lisa no superó el trauma de ver el cuerpo sin vida de su padre en su propia casa. Los años que siguieron al melancólico suceso no fueron sino difíciles. Justo a la edad de 9 años, Lisa se había convertido en la única heredera de la herencia de su padre. Sus abuelos paternos asumieron el papel de sus tutores. Cuidaron de su fortuna hasta que cumplió 18 años. Pero Lisa era solo una niña que no toleraba mirar su propia casa. Después de todo, era el lugar donde había visto los últimos momentos de la persona más importante de su vida. Según la propia Lisa, su adolescencia fue bastante imprudente. Después del fallecimiento de su padre, empezó a portarse mal y tampoco le interesaba ir a la escuela. Estaba experimentando con drogas. Tenía un don para el consumo de alcohol en menores, y estaba en un camino autodestructivo para arruinar su futuro. Por eso entraba y salía de la escuela todo el tiempo. Como tenía el apellido Presley, no ayudaba mucho a hacer amigos con personas que no estuvieran interesadas en buscar detalles privados sobre su madre agraviada y su padre muerto. Mientras hablaba con Los Angeles Times en 2003, Lisa se describió así de rara, huerto y melancólica niña que no parecía tener ningún propósito en su vida. Se consideraba una solitaria a la que no le interesaba entablar conversaciones para hacer amigos. Su incapacidad para hacer amigos también hizo que saltara a varios colegios privados, pero nada parecía funcionar. Al mismo tiempo, se entregaba a los mismos vicios que habían acabado con la vida de su padre. Como su madre estaba preocupada por su consumo de drogas, incluso la envió a un internado en Ojai, California. Para un joven adolescente, mientras Priscilla y sus abuelos se ocupaban de los asuntos legales, Lisa seguía siendo la única propietaria de una finca de $100 millones que su padre había construido desde cero. En 2004, Lisa vendió la mayor parte de su patrimonio, pero conservó el control de Graceland en memoria de su difunto padre. Pero no fue la única forma en que decidió homenajear al rey del rock and roll. La carrera musical de Lisa Presley. No es de extrañar que la hija de Elvis Presley emprendiera su propio viaje musical. Pero claro, Lisa no solo perseguía su pasión o ambición, también encontraba una forma significativa de seguir conectada con su padre, tanto emocional como mentalmente. Sus críticos seguirían atacándola. Sin embargo, si bien es cierto que tomó prestado de su padre la mayor parte de su estilo musical, al final de su tercer álbum, se la apreciaba por dar un toque propio a su lirismo y su voz. Pero, por supuesto, la gente la criticó por hacer una marca musical con el estilo y los maestros únicos de su padre, a los que solo ella tenía acceso. En 1997, lanzó Don't Cry Daddy, un dúo que combinaba las voces del propio Elvis para conmemorar su 20º aniversario de su muerte. El dueto póstumo marcó oficialmente la entrada de Lisa en el mundo de la música, y publicaría 3 álbumes aclamados por la crítica. Su álbum de debut, A Quien Corresponda, salió en 2003 y tuvo un éxito marginal en las listas de éxitos. 2 años después, lanzó Now What y logró alcanzar el N Degree, 9 en la lista de 200 álbumes de Billboard. La obra obtuvo un gran éxito de crítica, y era la primera vez que Lisa se ponía más personal con sus letras. Habló abiertamente de su devastadora vida amorosa, que tuvo sus propios altibajos. Tras la publicación de ¿Y ahora qué?, Lisa se tomó un gran descanso de hacer música, solo haciendo su regreso en 2012 con Tormenta y Gracia. Considerada su obra más madura, también fue la última zancada de Lisa en la música. Pero claro, no era Elvis Presley, y por eso mismo se había alejado de hacer grandes cosas, decisiones audaces sobre su música. Siempre sintió la presión de tener tanto éxito como su padre. La constante comparación con su padre fue una gran decepción. Mientras hablaba con Larry King en el pináculo de su carrera, habló de sentir una inmensa presión durante su efímera carrera musical. Dijo, si hubiera estado pensando en eso, preocuparse por eso, que tuve durante mucho tiempo, nunca habría hecho lo que estaba innatamente en mi corazón, en mi alma.
así que tuve que dejar de preocuparme por eso. De lo contrario, sería demasiado intimidante. Sin embargo, hay otras razones desgarradoras por las que el viaje musical de Lisa fue poco consistente o duró poco. Todos los dedos apuntan hacia su profundamente turbulenta vida amorosa, que estuvo plagada de desamores y traiciones. 5 compromisos, 4 matrimonios y 4 divorcios. Como su padre, la vida de Lisa estuvo salpicada de divorcios sonados, rupturas y el escrutinio de los medios de comunicación. Lisa se casó 4 veces a lo largo de su vida, que sobrevivió a 6 años de amor y romance. La pareja tuvo 2 hijos, Riley y Benjamin. Sin embargo, incluso después del divorcio en 1996, Lisa y Danny permanecieron cerca, y la cantante citaba a menudo al músico como el amor de su vida. Hablando de Danny, dijo Lisa, no sé cómo, pero hemos conseguido mantenernos cerca. Hay otros con los que tengo dolor o traición asociada con los que no tendré nada que ver. Pero él y yo teníamos algo especial, incondicional. En realidad, fue su matrimonio con Michael Jackson lo que la llevó a sentirse avergonzada y desconsolada públicamente. Lisa se casó con el músico apenas 20 días después de divorciarse. La cantante lo había conocido cuando aún estaba casada con Danny. Y bien, no pudo evitar establecer paralelismos entre su padre y el rey del pop. El romance fue rápido y explosivo. En 1993, Michael Jackson fue acusado de varios delitos de pederastia. Durante ese tiempo, se había apoyado en Lisa como apoyo moral y emocional. Priscilla no apoyaba mucho esta dinámica. Se había preguntado si Jackson estaba usando el nombre de Presley para limpiar su nombre. No importaba. Sin embargo, Lisa y Michael se casaron en 1996. La ceremonia duró 15 minutos. Para su declaración oficial a los medios, dijo el cantante, mi nombre de casada es Mrs. Lisa Marie Presley Jackson. Mi matrimonio con Michael Jackson tuvo lugar en una ceremonia privada fuera de Estados Unidos hace semanas. Estoy muy enamorada de Michael. Dedico mi vida a ser su esposa. Lo comprendo y lo apoyo. Ambos estamos deseando formar una familia. Durante su romance con el rey del pop, también sufrió una crisis de relaciones públicas. Había dicho abiertamente que no creía en las acusaciones de pederastia contra su marido, pero aún así le animó a llegar a un acuerdo fuera del tribunal. Sin embargo, su matrimonio solo tardó 18 meses en desmoronarse. Lisa alegó diferencias irreconciliables y la adicción de Jackson a los analgésicos como motivos de su divorcio. El muy público deterioro de la imagen de Michael no fue un factor. En 2000, anunció su tercer compromiso con el músico John Osachka. Lisa decía estar enamorada de su prometido, pero no pudo resistirse al encanto del actor de alto nivel Nicolas Cage. La cantante había conocido al actor en un encuentro casual, y afirmó que fue amor a primera vista. Justo después de conocer a su potencial tercer marido, rompió su compromiso, y se casaron en secreto en agosto de 2002. El día fue muy especial por otras razones. 2. La pareja se había casado en el 25º aniversario de la muerte de Elvis. Lisa y Nicholas parecían la pareja perfecta. Pero era otra farsa. A los 3 meses del matrimonio, Cage pidió el divorcio, dejando a Lisa Presley con el corazón roto una vez más. Presley se retiró de la escena pública justo después de su tercer divorcio, y más tarde, calificó su matrimonio de error. Su cuarto y último matrimonio fue con Michael Lockwood en 2006. Pero el productor musical tampoco era rival para ella. Después de 10 años de matrimonio, Lisa pidió el divorcio a Michael. En 2017, libró una dura batalla para obtener de su exmarido la custodia exclusiva de sus hijas gemelas. Pero la mayor angustia de su vida estaba aún por llegar. Los últimos años de Lisa y su devastadora muerte. En 2020, Lisa quedó sumida en un profundo dolor después de que su hijo Benjamin se quitara la vida. Presley nunca se recuperó realmente de la pérdida. En el momento de su fallecimiento, Benjamin solo tenía 27 años, y durante un tiempo muy breve en el mundo, había luchado contra graves problemas de salud mental a los que no podía hacer frente. Según todos los indicios, Lisa y el padre de su hijo, Danny, habían hecho todo lo que estaba en su mano para ayudar a Benjamin. Nada funcionó. Revelando la noticia de la devastadora muerte de su hijo, se dirigió a Instagram para compartir sus sentimientos. Dijo, mi corazón y mi alma se fueron contigo. La profundidad del dolor es asfixiante y sin fondo sin ti cada momento de cada día. Mientras Lisa se mantenía fuerte por sus hijas, su dolor y su extrema adicción a los opiáceos le estaban pasando factura. Al mismo tiempo, también estaba luchando contra las duras acusaciones y rumores contra su padre, que surgieron tras la película biográfica de Elvis, así como las explosivas memorias de su madre en la película de Sofía Coppola. El 12 de enero,
2023. Presley sufrió un paro cardíaco. Danny se apresuró a practicarle la reanimación cardiopulmonar, que le salvó la vida. Pero después de pasar un día en el hospital, Lisa Marie Presley falleció. Su familia, incluyendo a su madre e hijos, se escandalizaron. Lisa se había recuperado del infarto. Pero el destino tenía otros planes. El informe del forense reveló que no murió de paro cardíaco, sino una obstrucción del intestino delgado que se produjo tras la cirugía bariátrica a la que se había sometido. En resumen, fue el deseo de la cantante de perder peso lo que causó su repentina, trágica desaparición. El mundo tenía el corazón roto. Más tarde, se reveló que la cantante estaba escribiendo sus memorias en el momento de su fallecimiento. Era su hija, Riley, que completó el desgarrador libro. Lisa Presley había luchado contra el dolor desde que tenía 9 años, y fue la punzada final de tristeza la que acabó con su vida. Gracias por vernos, y nos veremos en la próxima.